Hubo un tiempo en que José Manuel Figueroa caminaba entre luces, aplausos y multitudes que coreaban su nombre como si fuera un himno nacional. Hijo del legendario Joan Sebastián, heredero de una dinastía de música, pasión y dolor, José Manuel no solo cargó con el apellido Figueroa, cargó con un destino. Un destino que, aunque cubierto de fama y talento, escondía una oscuridad que ni el más brillante reflector podía disipar. Desde joven, su figura destacaba no solo por su voz potente ni por su carisma natural, sino por ese halo de misterio que parecía envolver cada uno de sus pasos. Muchos lo admiraban, otros lo temían, pero todos coincidían en algo: José Manuel Figueroa estaba marcado. Era como si el universo le hubiera entregado un don, y a la vez, una maldición. No es fácil ser el hijo del rey del jaripeo. Las botas de Joan Sebastián eran enormes, y llenar ese espacio requería algo más que talento. Requería temple, dolor, y sobre todo, una resistencia emocional casi sobrehumana. José Manuel intentó seguir los pasos de su padre, pero cada canción que componía, cada escenario que pisaba, era un espejo que le recordaba lo que había perdido, no solo un padre, sino un amigo, un mentor, una figura paternal que lo entendía en su silencio. Muchos creían que lo tenía todo: fama, fortuna, una carrera sólida. Pero detrás de cámaras, su mirada reflejaba una tristeza persistente, un vacío que ni los premios ni los aplausos podían llenar. El mundo lo aclamaba como artista, pero pocos veían al hombre. Al hijo, al hermano, al ser humano que, en soledad, lloraba la ausencia de su padre mientras luchaba con sus propios demonios. En la vida de José Manuel, el amor fue un campo de batalla. Sus relaciones sentimentales, seguidas con morbo por la prensa, terminaron una tras otra en escándalo, traición o simplemente en un silencio sepulcral. En entrevistas, su voz se quebraba cuando hablaba de sus fracasos amorosos. «He amado con intensidad», llegó a decir, pero el amor no siempre es suficiente para curar una herida profunda. Una de las pérdidas más devastadoras fue la de Maribel Guardia y la muerte trágica de su hijo Julián Figueroa, su medio hermano, que dejó a José Manuel en un estado de shock del que, según muchos allegados, jamás se recuperó por completo. La tragedia parecía repetirse en su vida como un eco interminable: la pérdida, la soledad, el luto. A mediados del 2024, rumores comenzaron a circular: algo no andaba bien con José Manuel. Las apariciones públicas se volvieron esporádicas. En sus redes sociales, sus mensajes eran cada vez más introspectivos, casi filosóficos. «La vida me ha dado todo, y me ha quitado aún más», escribió una vez, dejando a sus seguidores con una inquietud difícil de ignorar. Fuentes cercanas confirmaron lo que él mismo se negaba a aceptar públicamente: padecía de una enfermedad degenerativa silenciosa, un mal que avanzaba sin tregua, consumiéndolo día a día. Su voz, alguna vez poderosa, comenzó a apagarse. Su cuerpo, fuerte y dominante en los escenarios, se tornó frágil. Pero fiel a su estilo, lo ocultó. No quiso que la lástima lo definiera. No quiso ser el cantante enfermo, sino el artista eterno. En una noche templada de octubre, José Manuel ofreció lo que sería, sin que nadie lo supiera, su último concierto. El recinto estaba lleno. Los fans cantaban cada palabra. Pero quienes lo conocían bien notaron algo diferente en su mirada. Había una paz extraña, una resignación melancólica. Como si supiera que era el adiós. Cantó con el alma desgarrada. En un momento, se detuvo, miró al cielo y dijo: «Gracias, papá. Pronto nos veremos». La ovación fue ensordecedora, pero tras bambalinas, se desmoronó. Lloró como un niño, abrazado a la guitarra que Joan Sebastián le regaló en su adolescencia. Esa noche, sus músicos entendieron que algo dentro de él había terminado. Un amanecer gris marcó el final. José Manuel fue encontrado sin vida en su rancho, rodeado de los caballos que tanto amaba, con una carta escrita de su puño y letra: «Mi alma está cansada, pero mi música seguirá cabalgando libre». Tenía apenas 49 años. La noticia sacudió México y el mundo hispano. Los titulares hablaban de pérdida, pero quienes lo conocían hablaban de liberación. Su funeral fue íntimo, tal como él deseaba. Sin cámaras, sin prensa. Solo su familia, sus amigos verdaderos, y la tierra que lo vio crecer. A lo lejos, un mariachi tocaba su canción favorita, y el viento parecía susurrar versos inacabados de un poeta que nunca dejó de amar, de cantar, de sufrir. Hoy, José Manuel Figueroa no es solo el hijo de Joan Sebastián.
Es una leyenda por derecho propio. Un hombre que luchó contra el peso de su historia, contra el dolor crónico de la pérdida, contra enfermedades y traiciones, y aún así, regaló al mundo una obra musical que rebosa sinceridad y pasión. No murió un cantante. Murió un guerrero del alma. Alguien que, en lugar de rendirse, decidió despedirse de este mundo con dignidad y poesía. Cada canción suya es ahora un testamento de su lucha, un grito silencioso que atraviesa generaciones. Porque aunque su cuerpo ya no esté entre nosotros, su voz sigue cabalgando por las praderas del recuerdo, como un eco inmortal que se niega a callar. José Manuel Figueroa, el hombre que cantó hasta con el corazón roto, y cuya última nota aún resuena en el alma de quienes lo amaron. El fallecimiento de José Manuel Figueroa no fue simplemente la pérdida de un artista. Fue el cierre de un capítulo sagrado en la historia de la música mexicana. En su muerte, se desató una avalancha de emociones, homenajes, y sobre todo, preguntas sin respuesta. ¿Cómo un hombre tan amado por su público pudo morir tan solo? ¿Por qué decidió ocultar su dolor hasta el final? ¿Acaso estaba preparando su salida desde mucho antes, disfrazando su despedida con canciones? Muchos amigos cercanos, músicos, productores y familiares habían notado que José Manuel ya no era el mismo desde hacía tiempo. Pero el cantante había aprendido a protegerse, a ocultar lo que le dolía, a sonreír ante las cámaras mientras su alma se desmoronaba en silencio. En una entrevista grabada pocas semanas antes de su muerte, que aún no había salido a la luz por respeto a su voluntad, José Manuel confesó entre lágrimas: «Yo no sé si nací para ser feliz. Pero nací para cantar, y eso me basta». En esas palabras se escondía todo: resignación, amor, dolor, y una aceptación trágica del destino que lo perseguía desde que era niño. Un destino marcado por la ausencia, por las sombras de los que se fueron demasiado pronto, y por el peso insostenible de ser el hijo de Joan Sebastián. En los últimos años, su salud mental también comenzó a deteriorarse. Aunque nunca fue diagnosticado públicamente, fuentes muy cercanas a él aseguran que sufrió episodios severos de depresión. El duelo por su padre, el asesinato de su hermano Trigo, el fallecimiento de Julián, fueron pérdidas acumuladas que rompieron algo dentro de él. No se trataba solo de enfermedades físicas. Era su espíritu el que estaba herido. Cada vez que tomaba una guitarra, no lo hacía por pasión sino por necesidad. «Cantar es mi única medicina», le dijo a un amigo. Pero esa medicina comenzó a perder efecto. Las noches de insomnio, los recuerdos fantasmales, las ausencias que lo perseguían, lo dejaron en un estado de fragilidad que sus fanáticos jamás imaginaron. Él, el vaquero de mirada firme, el heredero del imperio del jaripeo, estaba roto por dentro. Y nadie, o casi nadie, lo sabía. Tras su muerte, en su habitación encontraron una caja de madera con varios cuadernos, cartas y grabaciones inéditas. En ellas, José Manuel había volcado su alma. Reflexiones sobre el amor, sobre la muerte, sobre la presión de ser un Figueroa. Pero entre todos esos documentos, una carta destacaba por encima de las demás. Fechada 3 semanas antes de su partida, decía: «No teman por mí. No estoy huyendo. Me estoy liberando. No puedo seguir viviendo con esta tristeza que no se va. No me lloren como a un muerto. Recuerden mi voz, mi guitarra, mis versos. Yo soy eterno en cada nota. Esta vida me dio mucho, pero también me quitó demasiado. No pude con todo. Pero lo intenté. Hasta el final». La carta estremeció a México. No era un adiós cobarde, era una despedida poética. Un hombre que había resistido más de lo que cualquiera puede imaginar. Un ser humano que encontró en la música su única tabla de salvación, y que cuando ésta ya no bastó, eligió partir con dignidad. En los días que siguieron a su partida, México se volcó en homenajes. Televisoras, radios, canales de YouTube y redes sociales difundieron sus canciones una tras otra. Se organizaron jaripeos en su honor en varios estados. Multitudes se reunieron con velas encendidas, coreando a capela Expulsado del Paraíso y No estás tú. Pero quizá el homenaje más conmovedor vino de un grupo de niños en Cuernavaca, la tierra que lo vio nacer. Vestidos de charros, montados en caballitos de palo, interpretaron una versión acústica de su canción Quiero y Necesito. El vídeo se volvió viral. Miles de personas comentaban entre lágrimas: «Se fue demasiado pronto». Hoy,
La figura de José Manuel Figueroa ya no se mide únicamente por los discos vendidos o por los escenarios conquistados. Su valor radica en su humanidad, en su vulnerabilidad, en el coraje con el que enfrentó una vida marcada por la tragedia. Fue un artista completo, sí. Pero también fue un hijo dolido, un hermano devastado, un hombre buscando sentido en un mundo que se lo negó una y otra vez. Su obra es ahora materia de estudio. Las universidades que imparten música ranchera ya incluyen sus composiciones en sus planes de estudio. Documentales sobre su vida están en marcha. Y sus fans más fieles se han organizado para crear una fundación con su nombre que apoyará a jóvenes músicos con talento pero sin recursos. Porque José Manuel sabía lo difícil que era abrirse paso, incluso teniendo un apellido famoso. Sabía que el talento no siempre es suficiente. Que la fama a veces es una jaula dorada. Y que cantar, a pesar de todo, es un acto de resistencia. Hay quienes nacen para brillar, y hay quienes nacen para arder. José Manuel hizo ambas cosas. Brilló con luz propia, a pesar de la sombra de su padre. Y ardió en su interior, consumido por un dolor que transformó en arte. Su historia no termina con su muerte. Su historia apenas comienza ahora que el mundo ha comprendido quién era realmente. No fue simplemente el heredero de una leyenda. Fue una leyenda en sí mismo. Un hombre que, a través de su dolor, nos enseñó a sentir. Que nos mostró que detrás de cada estrella hay un corazón latiendo, a veces demasiado fuerte, a veces a punto de estallar. Y aunque ya no lo veamos sobre los escenarios, cada vez que suena una guitarra, cada vez que alguien canta una ranchera con el alma, José Manuel vuelve a vivir. Porque su esencia no está bajo tierra. Está en el aire. En las lágrimas que provocan sus canciones. En la piel erizada de quienes lo escuchan por primera vez y sienten que algo se mueve en lo más profundo del pecho. José Manuel Figueroa no se ha ido. Solo ha cambiado de escenario. Y desde ese lugar sagrado donde solo llegan los grandes, nos canta ahora con una voz más eterna que nunca. Detrás del nombre José Manuel Figueroa no solo se esconde el legado musical de un linaje poderoso, sino también el peso abrumador de una vida marcada por el dolor, la pérdida y una tristeza profunda que nunca lo abandonó. A primera vista, su figura parecía imponente, segura, heredera de un imperio musical construido por su padre, el icónico Johann Sebastián. Pero quienes lo conocieron de cerca sabían que, detrás de los reflectores y los escenarios, vivía un hombre herido, un hijo huérfano de afecto, un corazón frágil disfrazado de fortaleza. Desde la muerte de su padre, una sombra oscura comenzó a instalarse en su vida. Johann Sebastián no solo fue su guía, sino también su ancla emocional. Perderlo significó para José Manuel perder una parte esencial de su identidad. Desde entonces, todo se volvió más silencioso, más doloroso. Las fiestas se tornaron en recuerdos tristes, las canciones en susurros llenos de nostalgia, y los escenarios en templos vacíos donde buscaba a su padre con la mirada cada vez que alzaba la voz. A esto se sumaron los fantasmas del pasado familiar. Las heridas no sanadas, los vínculos rotos, las distancias emocionales con algunos de sus hermanos, el peso de llevar un apellido grande sin sentirse verdaderamente visto como individuo. José Manuel vivía atrapado entre la admiración del público y el vacío dentro de su hogar. Era el hijo, el hermano, el cantante, pero ¿quién era realmente José Manuel Figueroa más allá de los títulos? La salud comenzó a deteriorarse en silencio. Se hablaba de cansancio crónico, de dolores persistentes que lo obligaban a cancelar presentaciones, de noches enteras sin dormir debido a la ansiedad. Él, sin embargo, rara vez se quejaba públicamente. Guardaba todo dentro, como si cargar con ese dolor fuera parte del precio de su apellido. Su cuerpo empezó a ceder poco a poco, pero su alma ya estaba cansada desde mucho antes. El peso de una vida que exigía ser fuerte, incluso cuando no quedaban fuerzas, lo estaba consumiendo. Amigos cercanos contaron que José Manuel pasaba días enteros sin salir de casa. Que escribía canciones que jamás grababa. Que hablaba con retratos, con recuerdos, con el viento que soplaba desde Juliantla, como si buscara respuestas que nunca llegaron. Una tristeza profunda se apoderó de él, no una tristeza explosiva o escandalosa, sino de esa que se instala en los huesos, que se convierte en rutina, que convierte el amanecer en una carga más que en una esperanza. El amor tampoco logró rescatarlo del abismo. Aunque tuvo relaciones, ninguna logró sanar sus heridas internas.
Había en él una búsqueda desesperada de algo que nunca se sintió digno de recibir, el amor incondicional. Aquello que no se mide por éxitos, ni por fama, ni por canciones. Lo que José Manuel anhelaba no era admiración, sino comprensión. Y ese tipo de amor, el más puro, fue lo que más escaseó en su existencia. En sus últimas entrevistas, su mirada lo decía todo. Aunque sus palabras eran correctas, educadas, incluso alegres a veces, sus ojos no mentían. Había en ellos una profundidad melancólica que hablaba de alguien que ya se estaba despidiendo en vida. Como si cada día fuera una batalla interna, como si cada respiración doliera más que la anterior. Y así, lentamente, José Manuel Figueroa se fue apagando. No de golpe, no con estridencias, sino como las velas que se consumen solas en un rincón olvidado. Su adiós fue casi poético, porque su vida fue una canción triste desde el inicio. Una melodía que pocos supieron escuchar con atención, pero que ahora, tras su partida, resuena con más fuerza que nunca. Hoy, el país llora no solo al artista, sino al hombre. Al hijo que nunca dejó de buscar a su padre. Al hermano que deseó una familia unida. Al cantante que usó su voz para aliviar sus propios demonios. José Manuel Figueroa no murió por la enfermedad del cuerpo, sino por la tristeza del alma. Una tristeza profunda, callada, devastadora. Pero en medio de tanto dolor, su legado permanece. Porque quienes han amado profundamente, aunque hayan sufrido en silencio, dejan huellas imborrables. Y José Manuel, con cada palabra que escribió, con cada nota que cantó, con cada lágrima que escondió tras una sonrisa, se convirtió en símbolo de todos aquellos que luchan por ser vistos, por ser amados, por ser comprendidos. Que su tristeza no sea en vano. Que su historia sirva para hablar del dolor que no se ve, de las batallas internas que muchos enfrentan a solas. Y que, al recordar a José Manuel Figueroa, no solo pensemos en el artista, sino en el ser humano. Aquel que, con el alma rota, siguió cantando hasta el final. La vida de José Manuel Figueroa nos deja una lección que no podemos ignorar. Detrás de los aplausos, los escenarios y el apellido legendario que portaba, existía un hombre frágil, profundamente herido, que cargó con el peso de su historia sin que muchos se detuvieran a mirar más allá de la fama. Hoy, cuando su voz se ha apagado y su ausencia pesa como una sombra inmensa, es momento de reflexionar, de abrir el corazón y de aprender a mirar a los demás con más compasión. José Manuel no solo fue un artista, fue un ser humano que vivió marcado por la pérdida, la presión familiar, las expectativas ajenas y la soledad interior. Se le exigía fortaleza, se le admiraba por seguir el camino de su padre, Joan Sebastián, pero pocos se preguntaron qué sentía realmente. ¿Quién consolaba al hijo huérfano de afecto? ¿Quién escuchaba los silencios detrás de sus canciones? ¿Quién veía el dolor en su mirada? Muchas veces, quienes más sonríen en público son quienes más sufren en privado. Y ese fue el caso de José Manuel. Su tristeza no siempre se expresaba con lágrimas, sino con ausencias. Ausencias en sus ojos, en su voz cansada, en su manera de alejarse poco a poco del mundo. No fue una caída repentina, fue un desgaste lento, silencioso, que nadie detuvo porque no supimos mirar más allá de la superficie. Por eso hoy, su partida no debe quedar solo en un titular. Tiene que convertirse en un llamado urgente, a ser más humanos, más empáticos, más presentes. En un mundo que juzga rápido, que exige sonrisas constantes, que idolatra la imagen pero olvida el alma, necesitamos aprender a preguntar ¿cómo estás?, de verdad. Necesitamos abrazar más, escuchar más, acompañar más. José Manuel merecía amor, no solo admiración. Merecía compañía, no solo público. Merecía que alguien lo mirara y viera al hombre detrás del artista. Hoy ya es tarde para él, pero no es tarde para los demás. Todos conocemos a alguien que, como él, sonríe mientras sufre. Tal vez esté en nuestra familia, entre nuestros amigos, en nuestro trabajo. No miremos para otro lado. No esperemos a que sea demasiado tarde para expresar afecto, para ofrecer ayuda, para ser luz en medio de la oscuridad de otro. Hagámoslo por José Manuel, y por todos los que viven batallas que no entendemos. Su historia nos grita que amar salva vidas, que escuchar puede cambiar destinos, y que un simple gesto de cariño puede ser la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Que su final no sea solo una despedida, sino un despertar colectivo. Amemos más. Juzguemos menos. Seamos compasivos.
Porque el dolor no siempre se ve, pero siempre necesita ser acompañado. José Manuel Figueroa, tu tristeza no fue en vano. Gracias por recordarnos, con tu silencio, que todos necesitamos ser amados de verdad. Descansa en paz, y que tu historia inspire a muchos a mirar con el corazón.